El maestro dijo a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Os digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago dan testimonio de mí. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 31 al 47. Creer constituye la orientación fundamental de una vida cristiana. Creer, decir sí creo que tú eres Dios, creo en el Hijo encarnado, orienta la vida de un creyente. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 4 de abril, año 2019. Hay dos movimientos en el sistema de la fe para poder entender la palabra de Dios, entender al mismo Dios, entender el valor del testimonio de Dios mismo, de los profetas, de Juan el Bautista, de Jesús de Nazaret, de las personas. Cómo educa Juan a través de su evangelio lo que está pasando en ese momento, cómo se da testimonio de la verdad y cómo recoge dos cosas que son importantes en materia de fe: la palabra de Dios con mucha fidelidad y la forma como se da a conocer la palabra de Dios en una cultura y en una comunidad. Dos cosas que se entreveran y parecen confundir el asunto porque las palabras se vuelven complicadas. Por ejemplo, decir no es que yo dependa del testimonio de un ser humano, no es que yo dependa de eso. Si digo eso es para que ustedes se salven. Solamente esa frase así tan corta suena complicada. ¿Cómo entender ese testimonio y la fe? Habría que tener en cuenta dos elementos. El primer elemento es la fidelidad a la palabra de Dios, a lo que Él dijo exactamente, lo que Él quiso indicar. Y el segundo, la manera como lo expresa la cultura, la persona, con su propio testimonio. La manera como Juan el Bautista, por ejemplo, dio testimonio de la verdad y se dedicó exactamente a eso, a dar testimonio de la verdad. La fe va corriendo en medio de los patriarcas, los profetas, Juan el Bautista, va corriendo a través de los personajes y las personas salen a dar testimonio de su fe basados en Dios y en el testimonio de los personajes. Así es el movimiento de la fe y así se logra vivir una fe muy completa en el sentido que las personas se van moviendo dentro de lo que van creyendo. El Papa Benedicto XVI, en el mes de agosto del año 2006, hablaba de ese movimiento y decía el Papa: creer no es solo una forma del pensamiento o una idea, es una acción, una forma de vivir. Creer quiere decir seguir la senda señalada por la palabra de Dios. Lo que trata Jesús de Nazaret, según el Evangelio de Juan en ese capítulo 5, hacerles entender a los judíos: ¿por qué me atacan a ustedes? ¿Por qué me critican? ¿Por qué me censuran? ¿Por qué me persiguen? Si ustedes creen en lo mismo que yo creo, si ustedes creen en la palabra, y ahí está la palabra, si ustedes han creído en los profetas, si ustedes hablan tanto de Abraham, si ustedes hablan de personajes, ¿por qué la persecución?
una cosa contradice a la otra. Cuando una persona es creyente y habla de su misma religión y la ataca, o cuando un creyente critica a su mismo pastor que le está enseñando la misma palabra, es contradictorio. El valor del testimonio de Juan el Bautista y de las obras de Jesús. Juan el Bautista da testimonio de Jesús y lo presenta ante los demás como un enviado de Dios que debía venir a este mundo. Por eso es muy importante el testimonio, dar testimonio. Juan lo da. Jesús no depende de él, porque Jesús también tiene su propio testimonio. Y es mayor que el testimonio de Juan, porque las obras que el Padre realiza, las realiza por medio de Jesús de Nazaret. El Padre, Dios, da testimonio a favor de Jesús. ¿Quién es Dios? Entonces escucha la palabra de Dios. Los judíos acusan a Jesús de que no tienen una mente abierta para Dios, no consiguen percibir el testimonio de Dios que les llega a través de Jesús y nunca lo aceptaron. Usted no es el Salvador, usted no es el Mesías. Nosotros esperamos otro personaje diferente, pero es que usted no es. Contradictorio. Si creen en Dios y si tienen la Torá, la base y el fundamento de su fe que está en la Torá de los judíos, la pregunta es ¿por qué atacan a Jesús si Él es el Hijo de Dios? O sea, la fe no les alcanza hasta allá. La Escritura da testimonio a favor de Jesús. O sea, acoger la Escritura, la palabra de Dios, el texto bíblico, es tener en la mano un testimonio. Pero los judíos dicen tener fe en la Escritura y lo dicen muchas veces, pero en realidad no entienden la Escritura, pues la propia Escritura habla de Jesús de Nazaret. Sigue siendo contradictorio. Sería decirle a una persona, pero si usted lee la Biblia, usted tiene la Escritura, y si tiene la Escritura, ¿por qué desconoce esto tan extraño? No ha leído la Escritura, o no la entiende, o no sabe interpretar la Escritura. El Padre no juzga, pero confía el juicio a su Hijo. Los judíos se dicen fieles a la Escritura y a Moisés, y condenan a Jesús, pero en realidad Moisés y la Escritura hablan de Jesús y piden creer en Él. Vuelta otra vez a la contradicción. El gran mensaje, la enseñanza para hoy es aprender a dar testimonio de Dios en el mundo. Y el testimonio de nosotros no puede ser contradictorio. Yo no puedo estar hablando de una cosa y censurar otra. O no puedo atacar la misma religión. O no puedo decir que yo soy el que tengo la razón de la verdadera religión. O no puedo vivir en contradicción permanente con los demás. Testimonio da credibilidad de lo que la persona es y la experiencia de fe que tiene cada persona.